Frecuencia cero. 92.5. Prensa en Conflicto es un libro que se va a presentar el día viernes 26 de abril en el marco de la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires en la Sala Javier Villafañe. Para contarnos un poco más del tema y para contarnos de qué se trata Prensa en Conflicto, la tenemos en línea entonces a Luciana Mignoli. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y una alegría estar saliendo al aire con estos temas en una radio comunitaria como la de ustedes. Muy bien, ¿qué es Prensa en Conflicto, básicamente? Prensa en Conflicto es un libro que empezamos a idear hace 3 años, un poco imbuidos por el espíritu que nos había ofrecido el Bicentenario, ¿no? Esto de repensar la historia, si bien consideramos que es injusto decir que hace 200 años empezó la historia de este país, porque significa negar los verdaderos orígenes de estas tierras y de los pueblos originarios, sí sabemos que fue una buena invitación para empezar a repensar, a ver qué había pasado, para revisar. Y ahí fue que nos dimos cuenta que el 7 de junio del 2010 se cumplieron 200 años del primer periódico patriótico de la Gaceta de Buenos Aires, fundada el 7 de junio de 1810 por Mariano Moreno. Entonces, sí, nos dijimos qué buena idea para hacer un libro que analice distintos conflictos sociales a lo largo del tiempo y ver qué hizo la prensa en cada uno de esos momentos. Así que con 14 compañeros y compañeras del Centro Cultural de la Cooperación nos pusimos al hombro este desafío colectivo de ir indagando en distintos grupos, todos los capítulos son colectivos, a través de entrevistas a personalidades muy sabias sobre cada uno de los temas y con los recortes de los diarios que fuimos pudiendo recoger, y haciendo una mirada de cómo fue el rol de los medios en cada uno de esos momentos de alta conflictividad social, ¿no? Podemos decir de los momentos o de los conflictos históricos más importantes de los últimos 200 años. Exactamente, todos ustedes son investigadores del CCC. Exactamente, todos somos periodistas y comunicadores, tenemos recorridos y intereses diversos. En el grupo hay quienes investigan temas de obreros, de clase obrera, de radios comunitarias, de cuestiones de género, de pueblos originarios, de la situación de los medios en Latinoamérica, somos un grupo bien diverso. Nos fuimos agrupando por intereses y por conocimiento de cada uno de los temas. Y así fuimos armando este rompecabezas. Cada capítulo tiene primero un pequeño cable de agencia, un resumen del conflicto, porque la persona no tiene por qué saber de qué se trata. Así que una suerte de resumen para contar qué fue lo que pasó. Después hay un perfil a quien decidimos entrevistar, que un poco fundamenta el por qué lo elegimos. Y después, viene la arena, viene el ring, donde nos boxeamos un poco con esos recortes que encontramos, también iluminados por algunas cosas que nos fueron compartiendo los historiadores, sociólogos y antropólogos que fuimos entrevistando y aportando nuestra propia mirada. Sí, generalmente cuando salen este tipo de publicaciones uno también se pregunta, ¿no? ¿Hasta cuánto indaga la sociedad y hasta cuánto atraviesa, ¿no es cierto?, este tipo de dudas y este tipo de replanteos a la hora de poder tener una llegada más amplia, y si es necesario esa llegada más amplia o es necesario igual la investigación en sí misma. ¿Ustedes qué esperan o cuál es la espera de vuelta de la sociedad o de los lectores con respecto a poder indagar en este tipo de conflictos? Mira, en principio este es un libro hecho por investigadores, pero no es un libro de investigación académica formal, por así decirlo. Nosotros tratamos de hacer un libro con un lenguaje accesible, coloquial, para que cualquiera lo pueda leer. Por eso, de hecho, te contaba que hay un resumen primero de cada conflicto. Y nuestro objetivo en realidad es un aporte, un debate que se ha abierto hace varios años, que apareció mucho más fuerte con la ley de medios, con la discusión sobre la ley de medios, que tiene que ver con la credibilidad de los medios, con el rol de las empresas periodísticas. Y sabemos que este libro es un aporte, esto no cierra ninguna discusión ni abre ninguna discusión nueva, seguramente es un aporte más a analizar cuál es el rol de los medios en esta sociedad. A mí me parece que hoy es un tema que por suerte está muy en discusión, no en discusión solo entre nosotros los periodistas, no una cosa de colegiatura o de claustro, por suerte nada que ver, es un tema que ya excedió la pantalla, el diario, la radio, y es el propio oyente, ciudadano, digamos, el que se pregunta esto que me está diciendo, ¿de dónde lo está diciendo?
por qué lo está diciendo. ¿Sí? Ya no es como se creía antes, que los mensajes, ¿no?, se impregnaban en las masas y llegaban tal cual, y las masas eran acéfalas, no tenían saberes propios, no podían resignificar aquello que escuchaban o que veían o que leían. Sí. Estamos en un momento social donde, por suerte, se está cuestionando el rol de los medios, el rol de los periodistas, y bueno, nosotros lo que decimos, este libro, por supuesto, como cualquier producción, no es ni neutral, ni imparcial, ni objetiva. La elección de 8 conflictos ya es de por sí un acto político, porque elegimos Campaña al Desierto, porque elegimos Cordobazo, porque elegimos dictadura, digo, es una decisión ya política de por sí, y a nosotros nos parece que lo interesante es, en ese debate que vos planteás, es que se empieza a transparentar, que exijamos que se transparente cada vez más quién está hablando, desde dónde y para qué. Sí, ¿no? Y el ejercicio de poder analizar la historia con cierta distancia nos permite también poder sentir cómo es este presente, ¿no es cierto?, en el que nos estamos moviendo, en donde los medios todo el tiempo agarran un tema y lo trabajan, lo dan vuelta de un lado para el otro, mientras la realidad pasa por otro lado. Sí, totalmente. Por ahí lo que nos ha pasado a nosotros, viste que cuando vos vas a buscar algo o investigar algo, ya vas con un preconcepto. Claro. Pero la verdad que nos encontramos de eso un montón, ¿no? De que el otro siempre es el enemigo, siempre es el violento, siempre se lo caracteriza muy peyorativamente, que siempre que se le da la voz o la fuente a la policía, al gobierno, a la justicia, y no a los manifestantes. Digo, de eso que íbamos a buscar encontramos. Pero también encontramos un montón de otras cosas que no esperábamos, y que ahí está lo valioso de ponerse a trabajar, ¿no? Y es, por ejemplo, que medios como La Nación, que hoy tiene una mirada, y que hace mucho tiene una mirada de las cosas bien conservadora, en 1878 dijo que las campañas al desierto eran un crimen de lesa humanidad. Y yo, interesante. digamos, cuando Diana Lenton, la antropóloga a la que yo entrevisté, yo participo además de en otros, en la conclusión y otras partes, en el capítulo de Campaña al Desierto, cuando me mostró el artículo, yo no lo podía creer. Digamos, y así como nos sorprendió esa posición de La Nación, que lo que indica es que hay fisuras en los medios históricamente, que hay otros juegos que se ponen también en discusión en el momento. El dueño era Mitre, Roca era un partido político contrario al de Mitre. Digo, hay un montón de factores que se ponen en juego para analizar. Pero qué interesante es ver cómo a través de la historia, si uno mira para atrás, hace un corte, cómo hay muchos artilugios que no se cansan de repetir. Por ejemplo, muertos en enfrentamiento. Nosotros que tenemos más cerca la historia de Costequi y Santillán, asesinados por Franchotti y la policía bonaerense en Puente Pueyrredón, lo primero que dijeron los medios era que habían muerto en un enfrentamiento entre facciones de piqueteros, ¿no? Para borrar la agencia policial, para borrar la responsabilidad estatal. Digo, eso pasó también en la Campaña del Desierto, y también pasó durante el bombardeo a Plaza de Mayo, según las autoras de ese capítulo pudieron investigar junto a Norberto Galazo, que entrevistaron. Digo, hay artilugios que se repiten y que por ahí todavía no estamos tan despiertos como para decir, como ahora en Venezuela. En Venezuela también presentaron, yo como estoy muy en el tema ahora, veo Venezuela y digo, murieron en enfrentamiento. No sé, cuando uno cuenta las víctimas y todas las víctimas son de un lado, no podemos hablar, tenemos que empezar a sospechar que no murieron en un enfrentamiento, que hubo una organización, que hubo una tecnología de la violencia organizada para tal fin. Entonces, digo, si vos me preguntás cuál es nuestro deseo, uno de nuestros deseos es que miremos aún más críticamente a los medios y que podamos construir también los medios propios, ¿no? Yo empezaba esta entrevista saludándolos, que son una radio comunitaria, con voz propia, con agenda propia, y bueno, también esto, ¿no? Por un lado criticar a los medios hegemónicos y construir los propios, ¿no? Y por otro lado ponernos por todas esas personas que murieron en todos esos conflictos, por ellos, construir los medios propios, que tengan voz propia, y que en los momentos de conflicto social sepan a quién, digamos, con quién compartir el micrófono. Exactamente. Bueno, Luciana, se presenta Prensa en Conflicto entonces el día viernes, ¿no? A las 5 de la tarde en la sala Javier Villafañe. Va a estar Osvaldo Bayer, Mariana Moyano, Sol María Benavente, Jorge Testero también. Exactamente, ¿no es cierto? Osvaldo Bayer nos prologó el libro. Mariana Moyano es una de las entrevistadas en el capítulo de Masacre de Puente Pueyrredón.
Jorge Testero es el secretario de ediciones del Centro Cultural, y bueno, Sol Benavente y yo que somos autoras, y obviamente va a estar todo el colectivo de autores también presente. Bueno, te agradecemos muchísimo y bueno, ojalá les vaya muy bien, y la verdad es que suena interesantísimo este tema. Bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, y bueno, invitamos a todos los que puedan acompañarlos, y a los que no puedan, los invitamos a chusmear. Estamos subiendo algunas cosas del libro en un Facebook que se llama Prensa en Conflicto, así que a los que tengan ganas de chusmear un poco más de qué se trata, de ver el índice, el prólogo y otras cosas más, pueden bucear por ahí. Ahí vamos a estar entonces, te agradecemos mucho y muy buenas noches. No, muchas gracias a vos. Hasta luego. Muy bien, estábamos hablando entonces con Luciana Mignoli, que es la coordinadora del libro Prensa en Conflicto, que se presenta en la Feria del Libro el día viernes a las 5 de la tarde. Si andás de paseo por ahí, llegate, porque Prensa en Conflicto habla un poco de lo que está pasando, habla justamente de lo que está pasando ahora con los medios, hablando de la historia de los medios. ¿Sabías que en Aymara familia y grupo de trabajo se dice con la misma palabra? Fabricando alternativas, una propuesta distinta en un solo sentido.